Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Un aplauso para ustedes que están del otro lado. Buenas noches, bienvenidos una vez más en este primer reality televisivo de Talentos por Zoom a nivel nacional e internacional. Y qué lindo poder seguir llevando a cabo esta gran locura que arrancó un día en medio de los inicios de la pandemia, y después de un año y piquito seguimos al aire, y gracias a vos que estás del otro lado, y obviamente también gracias a las empresas que nos apoyan, como ser Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Cuando vayas a San Bernardino, anda a probar esas exquisiteces en pescados y disfrutar de ese sunset ahí a orillas del lago con un buen trago. Recomendadísimo. También agradezco al Casino de Asunción Único. Jugá seguro en el Casino de Asunción Único, España y Sacramento. Y no te olvides que todos los jueves a partir de las 20 horas en vivo, Casa Talentos Casino de Asunción, con todo un show tremendo, eligiendo por supuesto del casino a sus talentos. Así que los espero los jueves a partir de las 20 horas. Gracias a Suéltate el Pelo, peluquería y spa, que te ofrece los mejores tratamientos estéticos, ducha solar y todo lo que necesitas para estar acorde al verano. Ganale al verano, por supuesto. También agradezco a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú. Muchísimas gracias a esa ciudad maderera maravillosa, y a Cintia Campuzano, que está desde el primer día aquí con nosotros. Gracias a Osval Style, que me miman tanto por el luquete maravilloso de todos los sábados. También a Estelita Uñas. Qué importante es cuidar las uñas, por supuesto que sí, hacelo con Estelita. Ahí tenés en el Zócalo todas las sucursales para que puedas ir a mimarte y a ponerte en condiciones. Gracias a Carola Boutique por estos luquetes maravillosos con los colores del verano. Miren lo que es esto, maravilloso realmente. Lo último en tendencia, siempre en Carola Boutique de Los Laureles y también de la ciudad de Luque. También agradezco, por supuesto, mis zapatitos a Huempas Calzados, que me viste los pies de una manera increíble. Gracias, Huempas Calzados también. Y ahora sí, señores, arrancamos una vez más Casa Talentos Paraguay, saludando a nuestro jurado. Buenas noches, bienvenida Norad, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches a vos, a toda la gran teleaudiencia de América Paraguay, a mis queridos compañeros, los miembros del jurado y por supuesto a los participantes. Bueno, la gente me está pidiendo que vuelvas a piso, Norad, así que no solamente la gente, la teleaudiencia, sino que los compañeros en piso acá. Después le vamos a pedir a nuestro musicalizador que te ponga un tema que siempre te quiere dedicar, así que Norad, en cualquier momento aquí en piso nuevamente con nosotros. Bueno, se pide por Norad, ¿eh? Vamos ahora a escuchar a nuestro querido maestro Miguel Coronel, gran maestro realmente, y más conocido en todo el país como nuestro tenor guaraní. Buenas noches, profe, bienvenido. Buenas noches, Andrea, todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación una vez más para poder juzgar el talento de estos jóvenes del país y de todo el mundo. Un abrazo al maestro Castro, que se está recuperando poco a poco, que están ahí mimados. Saludos a Norad, mi compañera, a Michi, que está ahora con mucho frío en España. Fabio Esteche desde Granada, España. Buenas noches, bienvenido, Fabio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos y Urico, Ape, y pero estamos súper bien.
Feliz de volver a estar una noche más aquí en Casa Talentos Paraguay. Y nada, con ganas ya de ver videos y de disfrutar de los grandes talentos. Un beso enorme para todos mis compañeros y Fabio, para vos allí en piso, y saludo a todos los compañeros que trabajan también y se esfuerzan para hacer este programa maravilloso. Por supuesto que sí, hay un equipazo enorme acá atrás mío. Nos vamos hasta nuevamente el lugar donde se está recuperando de a poco. Súper bien, maravillosamente bien, por lo que agradezco a Dios y le doy un fuerte aplauso a nuestro querido doctor Enrique Castro, presidente del jurado. Buenas noches, bienvenido, Enriquito. ¿Cómo están? Bueno, y acá preparando mis maletas, ya a punto de salir de alta, gracias a Dios, después de una semana de intensos medicamentos y todo lo que hay acá, ¿verdad? Pero ya estoy súper bien, gracias a Dios. Agradezco a todos ustedes por sus oraciones, a todos los amigos. Y bueno, estamos aquí para juzgar a los queridos artistas. Se puede decir que realmente Enrique Castro apoya la cultura y lo ha demostrado estos dos programas, que desde su lugar de recuperación luego de una cirugía muy grande, él igualmente accedió a estar con nosotros en vivo en Casa Talentos Paraguay. Así que, Enrique, muchísimas gracias y que Dios te siga bendiciendo grandemente, porque realmente te lo mereces. Uno, siempre te lo digo, cosecha lo que siembra, y vos tenés una siembra tan buena, Enriquito, que estoy segura que siempre vas a cosechar maravillas. Momento de arrancar, y esta noche, gente, última presentación de los participantes. Vamos a presentarles a los últimos 5 participantes de esta tercera temporada. No te olvides de seguir Casa Talentos Paraguay en Instagram, porque es ahí donde vas a poder votar por tu preferido y ayudarles a ir escalando en las etapas. Hoy nos quedamos aquí cerquita porque nuestra representante es asuncena y ella es Diana Martínez. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todo el jurado. ¿Cómo estás, Dianita? ¿Nerviosa, contenta, ansiosa? Sí. Contame un poquito. Muy nerviosa estoy. No, relájate. Yo te propongo, para que te relajes, ver tu material. Bueno, muy bien representado Asunción, por supuesto, pero yo soy simplemente la conductora de Casa Talentos, así que quiero escuchar a nuestro prestigiosísimo jurado y arrancamos con Norat Alfonso. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer tenerte acá. Hola. Bienvenida de la ciudad de Asunción, capital de mis amores. Asimismo, realmente... Bueno, estaba diciendo Dianita, bienvenida al programa Casa Talentos de la ciudad de Asunción, capital de tus amores, mis amores, ¿verdad? Nuestros amores con sus naranjos y sus flores. Norat, ¿cuántos amores? Espérame un ratito. ¿Cuántos amores en la ciudad de Asunción, Norat?
Y no sé, hay una larga fila, no sabes cuánto. Perdimos la cuenta. Bueno, no. Seguimos con el saludo mejor. Estoy soltera, solterísima y Atención. Siempre esperando a mi supuesto príncipe, que no hay príncipe, ¿verdad? Pero esperando a un hombre realmente hecho y derecho. Bueno, Dianita, me gustó bastante. Hay que mejorar algunas cositas nada más. Tu estilo, para mí que Diana es más el romántico, ¿verdad? A mí me encanta la música romántica. Yo no puedo imponer mi estilo a todos, ¿verdad? Pero me encantaría escucharte más con un bolero, una guarania y cosas así. Más adelante, ¿verdad? El estilo que quieras también obviamente se respeta y se admira. Bueno, tuviste fuerza, pero mi puntuación es secreta y es buena. Bueno, vamos nuevamente a esperar ese voto ñemique el sábado que viene, gente. Ya tenemos la primera eliminatoria, así que ya vamos a estar develando la primera tanda de votos ñemí de Norata, así que a estar muy pero muy atentos. Ahora escuchamos a nuestro gran maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hija. Bueno, buenas noches. Tu stage estaba muy lindo. Muy soft, ¿verdad? Gracias. Ahora no me gustó mucho tu fuerza, como dice. Me pareció muy desganado. Porque porque ando tomando mucho corticoide. Bueno, yo sé que esas cosas influyen en el estado de ánimo, pero por eso tenés que buscar un tema que trate de forzar, de no caer en esto que es muy así llano, muy plano, y se notó en tu ímpetu, en lo que vos transmitiste, justamente lo que vos me decías. Ahora yo creí que era otra cosa, pero ahora que me decís, estoy en lo cierto de que yo percibí que vos tenías un problema, y yo te quiero decir como artista, hija, a la gente no le interesan tus problemas. Vos tenés que dar lo mejor y tenés que tratar de dar siempre y no demostrar, porque si no vas a perder importancia en el mundo de la música, porque vos no podés andar haciendo Aishen Yaranga por ahí. Vos tenés que sacar fuerza de algún lado porque sos artista. Me decía mi maestro antes, si a vos se te muere el pariente, o igual que Carlitos Vera, creo que se le murió el hermano y él tenía que hacer un chiste y se fue, hizo chiste, le hizo reír a la gente, pues vino otra vez a continuar el velorio, ¿entendés? O acá el maestro Castro, que está postrado en una cama y él está igual haciendo su trabajo. Entonces, hija, que no se te note más ningún problemas emocionales en tu voz. Vos tenés que sacar fuerza, porque nosotros eso es lo que... Es que por eso te pongo un 5. Un 5 que no deja de ser una muy buena puntuación. Pero bueno, Dianita, ya sabes, ¿verdad? Tener en cuenta más fuerza, como dice Norata. Es muy importante tomar muy pero muy en cuenta toda la evolución del jurado para proyectar tu carrera a futuro, porque sos muy joven y tenés muchísimo todavía para dar. Vamos a ver qué nos dice nuestro Ken paraguayo Fabio Esteche desde España. A ver, Fabio, ¿qué opinás? Dianita, sos muy linda, eso para empezar, eso también te va a ayudar mucho en tu carrera. Yo creo que también la imagen y la presencia de un artista. De hecho, yo Maluma uniendo pura hija de un millonario, pero artista mundial. Pero bueno, yo sé que seguramente vas a llegar también a ser un artista índole. Te felicito, tenés muy buena voz, tenés que mejorar ciertas cosas, como te dijo el profe, pero yo hoy te voy a dar un 8. Muy bien, excelente votaciones de Fabio Esteche, un 8, muy pero muy bien. Y ahora nos vamos hasta nuestro presidente de jurado, el doctor Castro, a ver qué opina nuestro doctor Google. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo te va? Excelente el tema que elegiste, me encantó el registro de tu voz. Tienes una voz tan dulce, mi hija, un talento extraordinario. Me gustó tu outfit, yo te doy un 10. Muy bien, pido fuertes esos aplausos porque tenemos otro 10 para nuestro
Talentos en esta primera temporada, porque uno a veces dice en su primera presentación no van a llegar al 10. Bueno, aquí tenemos un 10, así que muchas felicidades, Diana. Te escucho, a ver, ¿qué opinás acerca de la evolución del jurado? Y que estoy muy agradecida con estoy nerviosa. Tranquila, respira. Me voy a tener en cuenta lo que me dicen y voy a seguir mejorando. Perfecto, Dianita. Como siempre les digo, esa es la actitud. A Casa Talento se viene a aprender y a disfrutar. No importa quién gane y quién pierda. Aprendizaje, difusión y disfrutar por sobre todas las cosas. Así que gracias, Diana. Muy bien representado Asunción de acuerdo a la evolución del jurado. Bueno, y de Asunción ahora sí nos vamos un poquito más lejos porque nos vamos hasta Itagua para recibir a Miguel Ángel, de quien quiero ver ese material, al igual que ustedes que están del otro lado. A ver. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Te estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por donde tú estuvieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado, tú siempre contestando, quizás, 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 Muy bien, Miguel Ángel. Muy bien, Itagua. Vamos a ver qué opina al respecto nuestro jurado. Norada Alfonso, ¿estás por ahí? ¿Tenés fuerzas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas noches. Un placer tenerte acá en el programa Casa Talentos. Bueno, a ver, Miguel Ángel, a mí no es que me gustó mucho, pero quiero que mejoren algunas cositas, ¿verdad? Hay que ponerle muchas más ganas. Solamente ese es mi consejo. Mi puntuación es secreto, pero lo secreto también tiene algo bueno por ahí. Así que mucha fuerza, querido Miguel. Besos. Upa, ¿de qué se tratará esa sorpresa? Lo vamos a saber el sábado que viene, donde ya tenemos nuestras primeras eliminatorias y vamos a dar a conocer todos los votos, Ñemí, de Norad Alfonso. Maestro Coronel, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ay, este muchachito de Itagua a mí no me gusta. ¿No te gustó, profe? ¿Por qué? No me gustó. Pasa que están cantando temas que no le ponen ganas, es muy estático, muy cuadrado. Si este muchacho cantara en algún evento, se aburriría la gente. Entiendo. Entonces no me gusta su técnica, tiene que estudiar canto, no sé si estudia canto, el órgano está tocando con muy básico, tiene que ser melodía y armonía. Tiene un instrumento, tiene un sintetizador enfrente, está cantando con un sintetizador y está haciendo 2 notitas. Y eso lo desluce. Si él maneja este instrumento tendría que haber tenido batería, instrumentación, orquestación. Esa es la función del órgano, no es hacer 2 notitas. Entonces eso deslució su interpretación. Yo le pongo un 4. Bueno, un 4 del maestro Miguel Coronel. Yo igualmente felicito a este participante, ¿verdad? Sabemos que este programa es inclusivo
y ver que se animen y que lo intenten y que lo hagan, me encanta y los aliento a seguir haciéndolo y a seguir aprendiendo tanto con el maestro Coronel y sus devoluciones como con el doctor Castro, con Norat, con Fabio, porque todos les dan unos aportes muy, pero muy importantes para su carrera. Fabio, ¿qué opinas al respecto? Miguel, felicidades ante todo por tu valentía. Yo admiro muchísimo a las personas que se atreven a todo, ¿verdad? Y yo creo que hay que ser bastante atrevido. Vos sos atrevido, Fabio. Vos sos muy atrevido. ¿Qué? Vos sos muy atrevido, Fabio. Yo sí, imagínate, 18 años viviendo fuera de mi casa. Te animaste, te fuiste al exterior y lo más importante, lograste triunfar, Fabio. Así que sos un ejemplo de que claro se puede. Claro que sí, y Miguel también lo va a hacer. Así es. Y Miguel también lo va a hacer. Nada es fácil, todo requiere lucha. Sobre todo no hay que decaer con absolutamente nada, hay que tener mucha fe en uno mismo y yo creo que vas progresando. Yo hoy mi nota para vos es un 8. Muy bien, excelente nota de Fabio Esteche desde Granada, España, nada más y nada menos feliz de él que puede disfrutar de ese frío en época navideña y sobre todo de la nieve, ¿verdad? ¿Qué opinás, doctor Castro? Mi maravilloso doctor Castro, que estoy tan feliz de verlo tan pero tan bien. ¿Por dónde está mi doctor Enrique Castro? ¿Está por ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, querido Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo afectuoso para toda la gente de Itagua, esa ciudad. Estamos con un poquitito de problema de audio, parece. Y de los ñandúes. Así mismo. Fundada un 27 de marzo. Hola, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Con un problemita, ahora perfecto, Ahí Enrique. me escuchan. Perfecto. Ahí se me sí, fue. Enrique. ¿Me escuchan? Sí, adelante, perfecto. Bueno. Querido Miguel, un abrazo afectuoso para esa ciudad colorida, la ciudad de Ñandutí. Itagua, tengo muchos amigos ahí. Sí, creo que estoy de acuerdo con el maestro Miguel Coronel. Tiene un valor agregado que ejecutas el órgano, ¿verdad? Pero muy cuadrado de repente tus temas, te falta un poco más de expresión, pero yo sé que vas a llegar lejos con las instrucciones que te va dando el jurado poco a poco. Así que tenés una voz muy privilegiada y yo te doy un 8. Muy bien, un 8, excelente puntuación. Claro, estamos en Casa Talentos, escuela de aprendizaje con grandes maestros nacionales, pero con un nivel internacional y una trayectoria internacional tremenda. Maestros, estamos hablando de grandes maestros de verdad. Bueno, gente, seguimos compartiendo esta maravilla que es Casa Talentos Paraguay, el primer reality televisivo vía Zoom a nivel nacional e internacional. Y nos vamos hasta la ciudad de La Frutilla, hasta Areguá, para conocer a Ivonne Martínez. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos los... Muy bien, a todos los televidentes de Casa Talento Paraguay. Estoy agradecidísima con la producción por darme la oportunidad de estar compartiendo esta maravillosa noche con ustedes. Es un honor para mí representar a mi querida ciudad de Areguá y estamos aquí frente a grandes artistas. Bueno, un lujo tenerte, Ivonne, y por supuesto también compartir con tu ciudad, donde a todos nos encanta ir a visitar, sobre todo en una temporada del año, y vos sabés a cuál me refiero. Me encanta Areguá, muy lindo Areguá, una ciudad maravillosa, tranquila, con unas vistas, unos paisajes. Y bueno, hablando de vistas y paisaje, quiero ver el material de Ivonne, por favor. Eres tú mi alegría, pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy
aplausos para Areguá, que estuvo muy bien representada por Ivonne. A ver, Norad, ¿tuvo o no tuvo fuerza? ¿Qué me decís? Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte acá en el programa. Tenés un carisma, tenés un semblante bastante bueno. Es como que no te achicas ante nada ni ante nadie, y así hay que ser en la vida. No hay que achicarse ante nada ni ante nadie. A mí me gustó muchísimo, Ivonne. Me gustó y mucho, ¿eh? Realmente le pusiste muchas ganas, mucha fuerza, arranque primera y ya te fuiste ya. Me encanta. Mi puntuación es secreta, es buena, así que a seguir adelante. Excelente, Norad Alfonso con su voto Ñemí, que lo vamos a conocer el sábado que viene. No te olvides de seguir nuestro Instagram Casa Talentos PY para poder sumarle puntos a tu participante favorito. ¿Por dónde está mi temor guaraní, maestro Miguel Coronel? Acá estoy, voy a cambiarme anteojo porque estoy... Cambiate, que profe, el anteojo, quiero que esté fashion. Outfit. Tu outfit. Constantemente, ahí está. Ay, ahí está. Profe. Ay, me cierra bueno, profe, cambiate el anteojo con el video abierto, así vemos cuando cambias tu outfit. Ay, no van a ver ahí. Fabio y tío, ¿no? Esa cuapela en el tenor y Ay, profe, sos un capo. Yo soy el malo. Sos un capo, profe. Vamos a escuchar. Sos el malo, Fabio. Bueno, esta nena, me encanta tu voz, tu figura, tu outfit, tu banda, toca muy bien, el lugar donde hiciste. Voy a ponderar un chiquitito nomás, hija, que te falta ángel. ¿Me está escuchando, Ivonne? Sí, así mismo, maestro. Profe. Cuando Eva Gisela te falta, ¿sabes qué quiere decir? Geana, la de pura jeiba. Tienes que tener sabor. No siempre es la linda figura, no siempre es la juventud, no siempre es tu técnica, no siempre es el tema, no siempre es también darle ese ángel tuyo, que la gente vea en vos que esa música te encanta cantar. Eso nomás te faltó hacer aquí. Para mí, la mejor nota de la temporada, 9. ¡Wow! No lo puedo creer. Un 9 del maestro Miguel Coronel. Realmente tengo que aplaudir esto porque no se da todos los días. Excelente. Fabio, ¿qué te parece? Yo todavía no puedo creer este 9. No, y anonadado, y oye, cuando sea, y abuela, que para los que no entienden guaraní, que estoy anonadado, embriagado, excitado, pero no de la mala manera, sino que Chica es una de las mejores participantes y Pochilleita más la Umi otro, pero se van a enojar, pero lo siento, para mí esta es una de las mejores voces de esta temporada. Felicito. Itagua a mí me parece maravillosa. Areguá, tengo muchísimos familiares allí. Areguá. En Areguá tengo una tía mía que vive, que es hermana de mi mamá, y siempre vamos a visitarla. Es una ciudad maravillosa, tranquila. Parece otro mundo porque la gente es muy afable, o sea, y y no sé, pareciera que esa zona tuviera una energía y una esencia diferente, y esta chica lo tiene todo para triunfar. Yo creo que es una de las mejores artistas de esta temporada y las mejores que he visto en todo este trayecto de Casa Talentos. Felicidades, y sería una injusticia no ponerte un 10 como esa catedral que tienen allí. Así que felicidades. Un beso enorme por aquí. Excelente, Fabio. Un 10 para Areguá. Qué lindo ver cuando nuestros artistas se destacan, ¿verdad? Digo nuestros en general, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, pero siempre nos ponemos contentos cuando son paraguayos, ¿verdad? Obviamente por el sentido de cariño especial. Pero yo creo que todos ganen, siempre les digo, no quiero que nadie pierda, que todos ganen, y este año
o sea, en este ciclo nos tocan unos participantes a nivel internacional realmente de lujo. Vamos justamente al presidente de mesa, el doctor Enrique Castro, que yo lo bauticé como el doctor Google. ¿Por qué? Porque no hay cosa que no sepa. Es una enciclopedia caminando. A ver, Enrique, ¿qué nos decís ahora? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encantó esta chica con ese grupo maravilloso. Saludo a la ciudad de la frutilla y de las artesanías. Areguá, que este verano va a estar repleto, seguro, una vez más, esa playa maravillosa que nos espera. Bueno, mi hija querida, sin más preámbulo, ¿qué querés que te diga? Buena afinación, buena música, sublime tu voz, 10 te pongo. Muy bien, Dios mío, qué linda noche estamos viviendo, qué linda noche estamos compartiendo. Ivonne, quiero felicitarte porque realmente has recibido una puntuación increíble y quiero saber qué opinás al respecto. Muchísimas gracias, la verdad que yo estoy, como dice Fabián, no nada, estoy muy feliz. Igual voy a tener en cuenta las recomendaciones del maestro. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos y a través tuyo un abrazo gigante para toda Areguá. De esta manera nos vamos a un corte pequeñísimo y enseguida volvemos con mucho más Casa Talentos Paraguay. Amor, quiero realizar mi sueño y con determinación la opo. Yo sé que tengo talento,
lo llevo en el corazón. Vuelta de corte, ya estamos nuevamente acompañándote en esta noche de show, noche de sábado con grandes talentos aquí en América TV, Casa Talentos Paraguay. Agradeciendo por supuesto a Manguruyú, restaurante de la ciudad de San Bernardino, donde tenés que ir a probar los mejores platos, especialidades en pescados, tragos y disfrutar del sunset a orillas del lago. Por supuesto también al Casino de Asunción Único. Jugá seguro, hacelo en el Casino de Asunción Único, España y Sacramento. Realmente el mejor, un espacio cuidado para vos. Y no te olvides que todos los jueves estamos en vivo haciendo Casa Talentos Casino de Asunción. Así que te esperamos los jueves a partir de las 20 horas. Estamos ahí compartiendo con todo el público en vivo y en directo. Agradecemos también a Suéltate el Pelo, peluquería y spa. Ganale al verano, ponete en condiciones, tratamientos corporales, también estética, la parte de ducha solar, todo lo que necesitas para estar acorde, obviamente, lo reitero, al verano. Gracias a CC Trofeos de la ciudad de Caaguazú. También agradezco a Osval Style, que me cuida el pelo y me hace unos tratamientos maravillosos para estar siempre bien para ustedes, tratando de que se me vea lo mejor posible, ¿verdad? Estelita Uñas, cuida tus uñas, cuida la estética de tus manos y pies con Estelita Uñas. Ahí tenés todas las direcciones donde podés visitar, los que te van a tratar como reina realmente. Gracias Carola Boutique por el luquete, los colores de temporada. Todo lo mejor, lo último en moda en Carola Boutique, por supuesto en Los Laureles y también en la ciudad, en la República del Luque. Y a Huempas Calzados también, que me viste los pies de una manera cómoda y acorde a lo último en moda, las últimas tendencias también. Bueno, ahora sí, seguimos con Casa Talentos y nos vamos hasta Mariano Roque Alonso, donde recibimos a Daisy Cáceres. Buenas noches, bienvenida Daisy. Hola, buenas noches, es un placer para mí estar hoy acá. Bueno, para nosotros también recibirte, Daisy. ¿Te sentís un poquito nerviosa o estás tranquila? ¿Cómo te sentís en este momento? Estoy un poco nerviosa pero emocionada a la vez. Me encanta. Bueno, el primer reality vía Zoom de talentos, algo nuevo, es la primera vez que se hace, así que propongo ver ese material, por favor. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa, patria de héroes y caballeros que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con la esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir soy de raza guaraní, esta es de mi tierra, esta es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero para cambiarte. Yo soy parte de este suelo. Patria de héroes y caballeros que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con la esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir soy de raza guaraní, esta es de mi tierra, esta es mi Muy bien, Daisy. Me encantó y vamos a ver qué opina Norada Alfonso. ¿Estás por ahí, mi vida? Claro que sí, Daisy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Daisy, te quiero hacer una consulta y una preguntita. ¿Por qué todo oscuro? O sea, el ambiente está todo oscuro, onda vampiro, ¿no? Una onda, no sé, un estilo musical, yo entiendo, ¿verdad? Pero ¿por qué optaste vos por ese escenario todo a oscuras? Me gusta mucho el color más
el que es el color azul, me gusta mucho. Y más por mi estudio, que es mi lugar favorito. Yo ponerle, vamos a decirle, esa onda a ese lugar. Una onda vampiresca, como diría una amiga, ¿verdad? De antaño, vampiresca. Bueno, querida Daisy, a mí me gustó, ¿verdad? Tiene un estilo bastante peculiar. Para la próxima, ¿verdad? Podés poner un fondo oscuro también si querés, es opción tuya, pero son una chica linda, joven, ¿verdad? Y te daría más frescura, otro ambiente, ¿verdad? Para lo que voy. Porque todo tiene que ver, la voz, la escenografía, absolutamente todo. Para la próxima nomás para tener un poquito en cuenta, ¿sí? Mi puntuación es muy buena, Daisy, a meterle garra, besos. Muy bien, excelente ese voto, Yemien Orad, que ya lo vamos a saber el sábado que viene, gala de primeras eliminaciones aquí en Casa Talentos. Maestro Miguel Coronel, porque yo tengo miedo que esté cambiando otra vez su anteojos, su outfit. Él pues es muy exigente con el outfit. Bueno, hija, buenas noches. A mí me gustó a medias. Yo lo que quiero saber es, ¿por qué no se esmeran en hacer un video? No digo que sea feo, pero este es un concurso internacional y es un canal internacional, es un jurado internacional, y es como que cuando se presenta este tipo de video es como que se menosprecia, es lo que yo siento, ¿verdad? Puedo estar equivocado y las opiniones, como dice Andrea, son de uno. Y no me gustó, hija, me falta más esmero, tu sonido, tenés que cantar en un lugar donde haya un poco de reverb, o poner un micrófono y poner un sonidito que tenga reverb, para que se escuchen los armónicos de tu voz, porque si no suena muy pelada la voz. Y la voz pelada es una voz shanana, es una voz shanana, nosotros decimos una voz así, muy latosa, muy ruidosa, muy estridente suena tu voz. Y eso te saca expresividad, te saca muchos atributos que un oyente cuando se va a escucharte nota, ¿verdad? Lamentablemente a mí me gustó a medias y mi calificación es un 5. Bueno, un 5, que sobre todo es muy importante tener en cuenta la evolución de un gran maestro como lo es el maestro Miguel Coronel, con más de 20 sedes distribuidas por todo el país. Ahora escuchamos desde España a nuestro Ken. Fabio, ¿por dónde estás? No me digas que te fuiste a esquiar ahí en la nieve. Contame un poco. Bueno, vamos a centrarnos en esta artista. A mí me gustó. Yo creo que tiene talento, tiene base, que es lo importante. Pero te voy a decir, mi amor, que en Casa Talentos se ven artistas muy grandes últimamente. La competencia está muy reñida. Tenemos que esforzarnos en todo, hacerles caso a todos los miembros del jurado, tener en cuenta a cada quien cuando te dicen sobre el escenario, sobre todo eso. Pero no basta con que solamente me guste a mí. ¿De qué servirá de que yo me esfuerce en darte un buen puntaje y de mis demás compañeros no estén de acuerdo, ¿verdad? Pero de todas maneras yo te auguro mucho éxito, que saques mucha fuerza y que te centres en seguir creciendo, y mi nota para vos es un 7. Muy bien, excelente. Una puntuación muy buena, teniendo en cuenta que nuestro jurado es muy exigente y, como dice Fabio, estamos, y el maestro Coronel y todos, ¿verdad? Todos nuestros jurados siempre lo mencionan. Estamos en un programa a nivel internacional, en un canal internacional, entonces hay que darle la importancia que se merece. Vamos a escuchar ahora sí a nuestro presidente, el doctor Castro. Hola Daisy, ¿cómo estás? Saludo a la gente de Mariano Roca Alonso. Mira Daisy, tenés muy buena voz. Me gustó mucho tu outfit. Solo que mucho ojo con la elección de los temas a elegir, ¿verdad? Me pareció que tu pista estaba muy rápida, muy acelerado parece que estaba, ¿verdad? No te daba tiempo a respirar bien, pero tenés una voz muy privilegiada, realmente. Yo te pongo un 7.
Muy bien, un 7. Gracias, Enrique. Y bueno, este tema que menciona mucho el jurado, también aparte de darle el prestigio que se merece al programa a través de los materiales, es la selección de tema que van a cantar. Tengan muy en cuenta lo que les dice el jurado. Muchas veces nos gusta un estilo musical, bueno, les gusta a los que cantan, porque yo no canto, pero no va acorde a su tonalidad de voz o a su estilo, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta todo esto porque es muy, pero muy importante. Bueno, ahora quiero escuchar la devolución de la participante, a ver qué opina. Hola, buenas noches de vuelta. Quiero decir que estoy muy agradecida con la evolución de los jurados y voy a tener en cuenta todo lo que me dijeron. Voy a tratar de mejorar y perfeccionar más que nada. Y agradezco por esta hermosa oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, mi amor. Y sí, acá venimos todos, me incluyo, a aprender, porque no se imaginan la cantidad de cosas que yo ya aprendí en todo este año y piquito de hacer Casa Talentos Paraguay. Realmente es un formato nuevo que nos trajo cosas muy, muy diferentes y todos, creo que todos aprendemos programa a programa. Bueno, así que Casa Talentos te transporta también, otra de las magias de Casa Talentos, de un país a otro, de una ciudad a otra. Y ahora nos vamos hasta la ciudad magnífica, encantadora, donde están todos los guaireños, Villarrica, donde se borda ese bordado maravilloso que es el Aopoí, ¿verdad? Vamos hasta Villarrica porque queremos escuchar un poquito el material de este grupo de chicos que componen el grupo Diverso. Bueno, muy lindo material realmente. 4 chicos de la ciudad de Villarrica que se unieron, formaron este grupo y nos enviaron este material. ¿Te gustó, Norat? Como tengo sangre guaireña, porque mi padre es de Villarrica, mi querida abuela también fue de Villarrica. Ajá. Amo la ciudad de Villarrica, una ciudad tan culta, una ciudad bella, gente bella, nuestra representante no está... Sí, divina, como Nadia Ferreira y otras más mujeres bellas, divinas y talentosas que son de Villarrica. Este grupo a mí me gustó, le metió mucha fuerza, mucha garra, hay cositas que mejorar, pero en general a mí me gustó, ¿verdad? Es bastante difícil cuando uno cantan en grupo porque uno tiene la voz más alta, la otra tiene la voz más afinada, la voz desafinada, realmente cuesta bastante, pero en general me gustó, mi puntuación es muy buena y es secreta. Bueno, es secreta hasta el sábado que viene, donde vamos a dar a conocer en nuestras primeras eliminatorias todos los votos en Ñemí de Norat. Maestro Coronel, ¿cómo anda? ¿Me cambió el outfit o sigue igual? No, sigo igual. Sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el rey. Per secula seculorum. Per secula seculorum. Bueno, este grupo
muy Aishinyaranga. Tengo que reparar su outfit muy lindo, no hay movimiento, no hay coreografía, el stage muy monocromático, ellos cantaron casi sin expresión, cantaron a una voz, el arreglo que hicieron muy básico, no tenían esa integración del grupo, parece que cada uno cantaba por su lado, era una unión de 4 solistas. Entiendo. Que se encontraron en el coro y empezaron a cantar. A mí me gustó a medias, mi calificación es 4. Un 4, wow. Bueno, Grupo Diversos, entonces, a tener en cuenta todas estas evoluciones de nuestro querido maestro Miguel Coronel. Fabio, ¿qué te pareció Grupo Diversos de Villarrica? A mí todo lo que sea apostar por el arte me gusta que sean jóvenes y que estén de este tipo de pasatiempos, ¿verdad? Y no estén macaneando por allí, como decimos aquí en Paraguay, cuando se está mucho tiempo de ocio. Y entonces me gusta. Fabio. Ya no está mi abuela, pero así me decía, que ocupen su mente en vez de estar macaneando por ahí. Exactamente. Pues eso ya es un factor agregado. Yo creo que tienen muchísimo talento. Son muy jóvenes, que todavía tienen que desarrollar muchísimas cosas, pero son bastante prodigios en esta corta edad. Ya estén uniéndose así y complementarse en lo que es el arte. Así es que por más de que a mí no me convenció con este tema, igual mi nota para ellos es un 7. Un 7, bueno, muy buena puntuación, Fabio, muy buena puntuación. Bueno, un saludo cordial a toda la gente de Villarrica, a este grupo hermoso, la ciudad de Félix Pérez Cardoso, la ciudad de Emiliana R. Fernández, la ciudad de Lopoí, del Panambiverá y de muchos otros artistas que nacieron ahí. La ciudad de Ñecané, que tanto me gusta, la República de Villarrica, como dicen ellos. Este grupo maravilloso que yo creo que va a llegar bastante lejos. Ese outfit hermoso, ese vestuario que utilizaron, muy, muy lindo realmente. Voces angelicales, sí, con un poquitito más de técnica y de ensayo. Yo creo que para la próxima van a llegar, pero mucho, mucho más arriba. Así que a mí me gustó, me encantó y bueno, saludo a toda la gente de Villarrica. 8 es mi nota para ellos. Un 8, muy bien, gracias Enriquito, que se nos está recuperando ya a punto de salir del sanatorio luego de una intervención bastante importante, pero lo más grande es verlo así recuperándose bien al pie del cañón y él nunca te dice no. Es maravilloso, realmente lo quiero muchísimo. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con mucho más Casa Talentos Paraguay.
Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Bueno, y hemos llegado al último bloque de Casa Talentos Paraguay y el mundo, porque llegamos a todo el mundo. Diferentes países ya han participado, ya han competido en este nuevo formato nunca antes hecho en TV, de presentar talentos vía Zoom, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos por la compañía, por supuesto, por permitirnos entrar a sus hogares todos los sábados a partir de las 20 horas. Y también agradecer, por supuesto, a las empresas que nos apoyan y que muy pronto vamos a tener nuevas novedades, otras empresas que se van a estar acoplando. Ya estamos a pasitos nada más de terminar el año y bueno, se nos fue tan rápido todo esto, ¿verdad? Gracias a todos, gracias a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Vayan a San Bernardino y vayan a probar las mejores especialidades en pescados, tragos increíbles y el sunset a orilla del lago, como solo Manguruyú San Bernardino te lo puede ofrecer. Gracias al Casino de Asunción Único. Acordate que todos los jueves podés ir a disfrutar de Casa Talentos Casino de Asunción en vivo, porque estamos presentando participantes de todo el país, inclusive invitados internacionales, al igual que aquí en el programa, y con un jurado prestigiosísimo elegimos los ganadores. Todos los jueves a partir de las 20 horas en vivo, Casa Talentos en el Casino de Asunción. Suéltate el pelo, peluquería y spa, todo para que estés acorde al verano. Gracias a Suéltate el pelo, también gracias a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, que nos sigue acompañando y lo va a seguir haciendo. Osval Style y todo ese equipo mágico, maravilloso, divino, que me atienden como reina. Me dejan el pelo súper lindo. Gracias, muchísimas gracias. Estelita Uñas, cuida la estética de tus manos y tus pies, porque es muy importante, y hacerlo en Estelita Uñas, que ahí te dejo todas las direcciones. Carola Boutique, que te propone la última tendencia en moda todos los días, sin exagerar, todos los días. Reciben mercadería tanto en Los Laureles como en la República de Luque, Carola Boutique. Agradezco, por supuesto, también a Huempas Calzados, que me mima, me cría y me malcría. Muchísimas gracias. ¿Viste los colores, Juan? Sandrita, gracias a toda la gente ahí, a Nicola, Nelson, a Rodri, a Sixto, bueno, un montón de compañeros, a Mate en ediciones, Gracielita en maquillaje. Atrás de Casa Talentos hay un equipo enorme preparando todo esto. Yo soy acá la imagen, pero el equipo verdadero está atrás de cámaras. Nos reencontramos el sábado que viene ya con las primeras eliminatorias, gente, así que a prepararse. Los amo, chau, chau. Lo llevo en el corazón.